El primero, ya lo hicimos, nos enfocamos en cosas generales de este proceso de polinización como negocio apícola. El segundo, que es el que estamos desarrollando en este momento, se va a enfocar en una etapa crítica que les parece a los apicultores por falta de experiencia, que es el traslado, es decir, la preparación de las colmenas, ¿cierto? El traslado y la instalación en terreno. En esta ocasión vamos a ir con uno de mis colegas, amigos, Mauricio Gutiérrez, que nos va a mostrar también su proceso con quien estamos llevando a una polinización de canola, ¿cierto? Una cantidad de colmenas. Y vamos a hacerlo paso a paso de tal forma que quede lo más claro posible este proceso, que suele complicar bastante y que no es tan difícil. Más difícil es buscar el mercado, prepararse y sobre todo emprender. Vamos a ver cómo es esto. Bien, estamos en terreno, ya las colmenas están seleccionadas, están adecuadas para ir a polinizar, con una buena población de acuerdo a los estándares que nos piden, con un alimentador, si es que tenemos alguna dificultad en terreno, y vamos a empezar a cargar. Pero parte importante, antes de cargar, es la protección. Si bien es cierto somos apicultores, sabemos que la apicultura es una actividad bastante pesada, de alto esfuerzo físico, por lo tanto hay que cuidarse. Y eso consiste en faja, ¿cierto? En el caso de la persona que va a estar arriba, le hemos instalado botas, ¿cierto? Para evitar que le piquen los tobillos, está con faja, debidamente protegido, con guantes. Y esto va a consistir en tomar un cajón, subirlo y vamos acomodando. En un camión como este, alrededor de 200 colmenas con los banquillos que ya hemos visto en otros videos a la cola del camión. Vamos a ver cómo es esto. La técnica para cargar consiste, que lo hacemos bastantes apicultores, cuando el sol ya está en el horizonte, empieza a caer, ¿cierto? Las abejas ya están volviendo sus colmenas, entonces empezamos a ahumar la colmena con una buena cantidad de humo, las abejas se tranquilizan y vamos echando arriba del vehículo. Por lo tanto, la población se tranquiliza, podemos echarla arriba. Podemos trasladarla con las piqueras abiertas, las abejas se estresan menos, porque cuando nosotros, mientras más cerramos una colmena, más temperatura se va a generar adentro. Estamos en pleno verano, las noches son cálidas y corremos riesgo que esa temperatura inclusive afecte a la cría. Por lo tanto, es una forma fácil de hacerlo cuando el sol carga. Y eso nos permite trasladarnos toda la noche si fuera una distancia lejos y cargar en lo posible antes que comiencen a salir en gran masa, o sea, 7 de la mañana, probablemente, como lo vamos a ver mañana. Y colocamos una pata en el camión, vamos colocando la esquina y apretamos, ¿ya? La idea así, vamos asegurando, vamos moviendo el camión para seguir cargando. Por seguridad, por experiencia, quiero que después que terminen de apretar bien una eslinga, cuando salgan del campo, los campos no son planos y antes de echar la carretera, revisamos nuevamente cada una de las eslingas, le damos un reaprete y así nos vamos más tranquilos con las piqueras abiertas y sobre todo evitamos accidentes, porque si ocurre un accidente en carretera, carabineros, bomberos, le dificulta bastante, son abejas, pican, la gente en general le tiene miedo. Las abejas que quedan alrededor van a introducirse en alguno de los cajones, no generando conflicto ni tampoco matando a la reina, que es una preocupación de los apicultores. Normalmente, con un apicultor arriba y otro cargando, está bien. Para no matarse podrían ser perfectamente dos apicultores abajo y uno arriba, es decir, 3 personas cargan bastante bien este camión que unas 200 colmenas te puede hacer. En la planificación, el concepto de estos pasillos permitirá hacer bastante más liviano la carga y descarga de las colmenas en el traslado. 10 de la noche, ya terminamos de cargar, nos demoramos 1 hora 10 minutos, van 190 colmenas y con los banquillos. Puedes ver ahí en el canal el video de los banquillos, la gracia es que se mete uno dentro de otro, no ocupa menos espacio. Tengo banquillos que tienen 20 años y están igual de buenos y son bastante livianos. Prácticamente no sufrimos 2 picadas. ¿Cuántas te picaron? 2 abejas. 2 abejas le picaron. Van 190 colmenas, se hizo relajado el trabajo. Ahora nos vamos a la casa, descansamos y mañana salimos temprano y explicamos la otra parte. Temprano parte la aventura a instalar las colmenas, esta vez en polinización de canola.
Si no se cuenta con camión propio, no siempre es fácil conseguir un camión que esté dispuesto a trasladar abejas en las condiciones que es la polinización. La comunicación con el encargado del campo es clave, por ejemplo, para evitar que rieguen el día antes a la llegada de las abejas, y si fuese así, contar con un tractor de los que generalmente tienen estos campos, estas plantaciones grandes. Bien, son las 7:30 de la mañana, salimos a eso de las 6, nos demoramos 1 hora y media, los campos no son planos, uno se demora en llegar, las abejas empiezan a salir, ¿cierto? Y ya tenemos previamente, hemos visitado el campo, sabemos los puntos donde vamos a colocar las colmenas y de qué cantidad. En este caso, en este sector vamos a colocar 50. A mi espalda está lo que vamos a polinizar, que es la canola. En este momento está en un 20% más o menos de floración. Esto es bastante explosivo, es decir, en 2 días más el campo está totalmente amarillo, está al 100%, y más o menos va a demorar unos 20 días la polinización. Por lo tanto, uno lo que tiene que hacer es planificar cuándo entrar y tratar de coordinarla con otra polinización para poder sacar el máximo de beneficio dentro de la temporada dedicándose a esto. Las abejas, como vimos, no se han movido, no han tenido ningún problema. El tema de la carga y descarga con eslinga nos ayuda bastante. En esta ocasión estamos haciendo la descarga, la vamos a hacer a mano. Sé que hay otros colegas que poseen más tecnología, lo pueden hacer con llave, ¿cierto? Con otra forma que es bastante más moderna, pero podemos hacerlo así, y es una forma que hemos venido haciendo los apicultores durante tiempo, ¿ya? La canola en general presenta algunas curiosidades o tips que hay que tener en cuenta. Es una floración que es bastante abundante, ¿ya? Y si bien es cierto, acá en Chile la canola que es de septiembre es bastante melífera. Estas que ya son semilleros estando en noviembre, en diciembre, en enero, por más floración que haya, al colocar las abejas, ¿cierto?, no vamos a obtener miel. Con suerte las abejas alcanzan a acumular miel para ellas, pero muy poco, ¿ya? En general son semillas transgénicas y esto va destinado a exportación de semillas. Por lo tanto, los apicultores entramos en esta cadena prestando el servicio de polinización de tal forma que esa especie dé mayor cantidad de semillas. Lo otro es que hay muchos colegas que no les gusta polinizar canola semillero, porque esta canola, terminando, nos piden que inmediatamente retiremos la abeja y hacen algunas aplicaciones de insecticida. Por ahí, si te demora o hay otra canola cerca con la cual tú no tienes contacto, podrías recibir, por efecto del viento, por deriva de abejas, podrías recibir esa fumigación. Y nos ha pasado algunas veces que las abejas están acá, tenemos una buena relación de comunicación con el encargado, con el administrador, pero hay otra canola y de repente estas abejas se pegaron una bajada, ¿cierto?, por efecto de fumigación, ¿ya? La normativa chilena te pide que vaya al SAC, pero los apicultores en terreno sabemos que eso da para largo y en el fondo es bastante engorroso y al final no sacas nada. Por lo tanto, ahí entramos con algunos manejos para que estas abejas se recuperen. Básicamente, ¿cuáles son los manejos? Bueno, nivelación si es necesario y unas pasadas con jarabe y las abejas rápidamente se vuelven a poblar y vamos a la otra polinización. Eso es un poco de lo que es canola. Vamos a descargar. Bien, 15 minutos después ya tenemos bajado 50 colmenas junto al camión y estamos listos para movernos al otro punto previamente pactado, donde van a ir otras 50 más. Como decía, la canola semillero es una floración bastante abundante, pero no te va a dar miel. Pero sí podemos hacer un manejo donde una vez más se comprueba que la alimentación, más que un gasto, es una inversión. Y esto es, mientras estén aquí en estos 20 días,
20, 25 días, darle 1 o 2 pasadas con jarabe y vitamina. La población va a crecer mucho más, lo cual nos va a permitir sacar una cantidad de marcos con crioperculada. De esa forma evitamos que estas colmenas enjambren en una segunda polinización que pueda venir más adelante de esta, y con esos marcos podemos hacer 2 cosas: una, nuevas familias, o 2, juntarlos en forma de torre para producir miel. Bien, para que no solamente sea mi rostro el que aparezca en estos videos tutoriales que de alguna forma permiten y quieren transmitir la experiencia de lo que hemos estado haciendo durante los últimos años. Estoy junto a Mauricio, un amigo, colega, discípulo también, que en los últimos años, a la par conmigo y otros colegas más, hemos atendido diferentes clientes haciendo esto de la polinización. Cuéntanos, Mauricio, ¿cómo ha sido la experiencia para ti? Bueno, en estos últimos años mi actividad principal ha sido la producción de miel. En estos últimos años ya enfocado a lo que es polinización, he tenido una experiencia buena y económicamente también satisfactoria, y que ha permitido crecer en cuanto a cantidad de colmenas y mantener la apicultura, que es lo más bonito, que es una experiencia buena y ha dado buenos resultados. Si bien es cierto, con Mauricio compartimos, y tú lo puedes decir, la pasión por las abejas, pero este es un negocio, hay que entenderlo como tal, hay que ponerle un poquito de mentalidad empresarial para poder mejorar nuestra calidad de vida, y finalmente todos los agricultores, ¿cierto, Mauricio? Aunque tengan 1 o 2 colmenas, lo que quieren es también que le ingrese una rentabilidad. Y eso es lo que hemos perseguido, y creo que no nos podemos quejar. Con alto y bajo, se nos muere la abeja en invierno, producto de todos los químicos que reciben, pero raya para la suma ha sido bueno. Lo importante también es tener la experiencia, y que todo esto también tiene un proceso y que no es fácil. O sea, no es. En los últimos años la agricultura está complicada en cuanto a mantener las abejas en buenas condiciones, especialmente para lo que es la polinización, donde la exigencia es importante. Bueno, eso es transmitir la experiencia real in situ. Una crítica que yo siempre hago es que hay mucho gurú de 4 colmenas con monitos de internet, y la idea de esto es, desde terreno, tratar de transmitir la experiencia y que les sirva a algún colega, y ojalá en el futuro alguien me diga, como ya ha pasado con otros videos, ¿sabe? Su video me sirvió un montón. Gracias. Gracias, colega. Bien, acabamos de ver cómo instalamos y trasladamos 190 colmenas a una polinización de canola, ¿cierto? Esas colmenas están instaladas, probablemente en una semana, 10 días hay que ir a verlas, las poblaciones van a crecer, insisto, son semilleros de canola, no te van a dar miel, no vale la pena colocar alza, por ahí tal vez sacar un par de marcos, y muchas veces en estos años que me he dedicado a esto, hemos visto las colmenas con barro afuera y sin enjambrazones. Lo hicimos en la forma tradicional, si te fijaste no ocupamos malla, no es necesario, hay que estar chequeando las lingas, y en años que llevamos trabajando abejas no hemos tenido accidentes, lo hemos venido haciendo así. Terminado el proceso, ¿cierto? Se regresamos a casa, descansamos en la mañana y en la tarde seguimos retomando actividades, ¿cierto? Y eso es lo que hay que apoyar para salir adelante en estos difíciles tiempos. Saludos, que estén bien.